Comenzamos formalmente la charla del día de la fecha. Buen día, buenas tardes y buenas noches a todos, a todes y a todas quienes estén detrás de la pantalla. Mi nombre es Sigampa Francisco Hugo, soy docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, y me desempeño en el Laboratorio de Comunicaciones que depende del Departamento de Ingeniería Electrónica acá en la República Argentina. Estas jornadas, TECOM, en su 19ª edición, la cuarta de esta 19ª edición. Hemos pasado por varias jornadas ya, en particular 3, en las cuales ha estado presente la compañía que nos auspicia, Telecom Argentina. Ha participado también en estas conferencias quien actualmente se desempeña como director del Laboratorio de Comunicaciones, el ingeniero Luis Contreras. En esta oportunidad, en esta charla que brindamos hoy en el seminario, el doctor Carlos Alberto Cervini, nacido en Villa Carlos Paz, Argentina, en 1979, quien es docente investigador del grupo GINTEA desde el año 2010 a la fecha, responsable de las asignaturas Medidas Electrónica 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica de nuestra Facultad Universidad Tecnológica Regional Córdoba. El profesor doctor ingeniero Cervini ha desarrollado sus investigaciones en el tema de nuestra charla, que es hoy la charla radio definida por software, fundamentos y aplicaciones. Cabe destacar que Carlos, en conjunto con otros profesionales de nuestra Casa de Altos Estudios y de otras universidades de la región, ha publicado varios papers, entre los que, a modo de ejemplo, solo destacaré alguno para no tomar más tiempo de la charla, porque entiendo que todos ustedes no deben estar esperando que yo les cuente el extenso currículum de nuestro doctor acá en la Universidad Tecnológica Nacional, pero sí les voy a decir, por ejemplo, que ha trabajado con Riva, con Milani, en Open and Configurable Channelization for Future Software Defined Radio, en el Congreso Argentino de Sistemas Embebido, CASE 2022, en La Plata. También lo ha hecho con Gutiérrez, Jiménez y Riva en mediciones de celdas 4G LTE con tecnología SDR, tema que nos va en el día de hoy a darnos un pantallazo muy breve, porque el tiempo que tenemos disponible del doctor es limitado, pero ha tenido la buena voluntad. Recuerdo que todas estas charlas, desde que nosotros comenzamos con las charlas en el laboratorio, han sido siempre a cero costo. Todos quienes se han presentado hasta el día de la fecha lo hacen solo por amor a la profesión, por tratar de informar y de participar en los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su profesión. Así que bueno, dicho esto, los dejo con el doctor ingeniero Carlos Cervini. Carlos, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la presentación. Creo que se escucha bien ahí, ¿verdad? Si pueden poner las cámaras o contestar, por favor, porque esto es un ida y vuelta, esto es una charla virtual. Sí, se escucha bien. ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, bienvenidos. Le agradezco mucho la invitación al Laboratorio de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica. Bueno, como comentaba Francisco, yo formo parte del grupo de investigación y transferencia en electrónica avanzada, allí en la Regional Córdoba, donde hace algunos años hemos comenzado a incursionar en el tema de la red definida por software. Anteriormente, bueno, mi actividad más en la parte de redes, redes cableadas, la parte también de algo de transporte, sobre fibra óptica. Pero bueno, a partir del año 2009, 2010 empezó a difundirse mucho este tema y realmente creo que ha abierto mucho el campo de acción, sobre todo para lo que es la parte académica, ya que con hardware de relativamente bajo costo moderado, uno puede hacer un montón de cosas diferentes, ¿no? Allí junto con el doctor Guillermo Riva, quien también es docente de la Universidad Tecnológica,
ingeniero Luis Guanuco, y un grupo de gente ahí en el GINTEA, estamos trabajando sobre este tema. Bueno, entonces básicamente en esta presentación vamos a ver dos partes principales. Como dice su título, vamos a comenzar viendo más lo que son los fundamentos que posibilitan la implementación de sistemas de radiodefinida por software, por qué el nombre definida por software. Y por otro lado, algunas aplicaciones. Vamos a comenzar por algunas aplicaciones más, si se quiere, básicas o de tipo didáctico, con las que podría iniciarse alguien que se interese por este tema, y luego mencionaremos en general algunas aplicaciones más avanzadas sobre las que se puede profundizar. Bueno, para comenzar incluimos un esquema general para saber dónde estamos ubicados y qué tipo de bloques se pueden implementar con este tipo de sistemas. Este es un esquema extraído del libro de Sklar, donde observamos un esquema típico de comunicaciones digitales, desde lo que es la fuente de información, pasando por lo que es la codificación de fuente, la encriptación, codificación de canal, multiplexado con otros canales que se vayan a transmitir, modulación en banda base, digamos a nivel de pulsos, después ya modulación para llevar esta banda base a una zona de frecuencia donde se posibilite la transmisión del mensaje, hace una modulación, hace una señal que se llama pasabanda. Después también podemos tener otros bloques, como lo que es espectro expandido, para mejorar el comportamiento del sistema de comunicaciones. Un bloque para que el transmisor sepa cuándo puede hacer uso del canal de comunicaciones. Y luego atravesamos el canal y vamos hacia el receptor, donde se encuentra un conjunto de bloques similar. Y como también bloques complementarios, que son bastante importantes, sobre todo en lo que es las comunicaciones digitales, tenemos todos los bloques de sincronización, tanto de lo que es portadora, como lo que es la recuperación del clock. Bueno, todos estos bloques en general, que forman parte de un esquema típico de comunicaciones digitales, es posible implementarlo con un sistema de radiodefinida por software, y por ahí lo que caracteriza en especial la radiodefinida por software es que se pueden implementar en forma totalmente personalizada, digamos, no es necesario migrar de un hardware a otro en general, si yo quiero cambiar alguno de estos bloques. Simplemente lo puedo hacer cambiando el software que estoy utilizando, o eventualmente si el bloque tiene requerimientos especiales de velocidad, utilizando por ejemplo un dispositivo tipo FPGA, también configurar. Bueno, entonces habiéndonos posicionado un poco de qué estamos hablando, abordamos ahora lo que es específicamente los sistemas de radio definidos por software. ¿Qué buscan básicamente estos sistemas? Bueno, aprovechan la gran evolución que ha tenido la tecnología y las técnicas de procesamiento digital, y también de los chips analógicos altamente reconfigurables, para ir transformando problemas que tradicionalmente eran de hardware y que requerían un cambio de hardware en problemas más de software o de hardware reconfigurable. De este modo, digamos, la gran ventaja que tiene es que podemos implementar una gran cantidad de sistemas de comunicaciones con distintas arquitecturas de procesamiento, sin cambiar la plataforma de hardware que tenemos. Entonces podemos ir, por ejemplo, desde sistemas relativamente básicos, como son modulación de amplitud, modulación de frecuencia, y todas sus variantes, llegando hasta sistemas de alta complejidad, como lo sería GPRS, Wi-Fi, GPS, recepción de imágenes satelitales, LTE, LoRa, etc.
Por supuesto, dependiendo de la complejidad del sistema, en algún momento va a depender de las características del hardware, pero dentro de cierto margen no requiere un cambio de este hardware. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener es una cantidad de módulos implementados totalmente en software o en hardware reconfigurable, y después siempre vamos a tener una cadena de procesamiento analógico, que le vamos a llamar el front-end de RF, que eso, bueno, es imprescindible por las características de la señal que vamos a transmitir, pero que hoy en día es altamente reconfigurable y se tiende a minimizarlo, digamos que esto sea bastante más chico que este lado. Bueno, ¿en qué se basa fundamentalmente la radio definida por software para poder implementar toda esta cantidad de modulaciones? Bueno, en una representación basada en dos componentes que llamamos en cuadratura. Una componente que le vamos a llamar en fase, con la portadora, que es la componente I, y una componente en cuadratura, que es la componente Q. Esas dos componentes están a 90 grados entre sí y definen un vector, y dependiendo cómo yo vaya modificando esas dos componentes, y por lo tanto cómo vaya moviendo ese vector, va a ser la modulación que yo esté implementando. Vale decir, en base a lo que es mi banda base, mi mensaje que yo quiero transmitir, voy a ir mapeando esos bits de información que quiero transmitir, o bueno, en el caso que sea una banda base analógica, que será una señal analógica digitalizada, y voy a tener un mapeo entre los valores de ese mensaje hacia valores de las señales I y Q. Y esas dos señales I y Q me van a definir un vector, y dependiendo de cómo yo vaya moviendo ese vector, va a ser la modulación que voy a estar implementando. Visto gráficamente, sería algo así. Entonces tengo mi componente en fase, I de t, mi componente en cuadratura, Q de t, y esas dos componentes definen un vector, que va a ser mi vector de banda base, o también, como bien lo explicó el profesor Doallo en diciembre pasado, también en una charla que dio sobre el tema, lo que se llama la envolvente compleja. Es decir, la envolvente que después va a modular a mi portadora compleja, y que va a ser la que transporta la información. Esa envolvente compleja va a tener una amplitud, A de t, y una fase, phi de t, que van a estar definidas por cómo se vayan comportando las dos componentes en cuadratura. Entonces ese vector lo vamos a llamar m de t, porque es el que transporta el mensaje, básicamente, y se puede ver en notación rectangular como la sumatoria de las dos señales en cuadratura, o se puede ver en forma polar como una amplitud A de t por una exponencial compleja con fase phi de t. Entonces acá vemos dos casos básicos de cómo yo definiría dos tipos de modulaciones. Por ejemplo, si yo quisiera hacer AM, una modulación de amplitud, yo cambiaría el valor de A de t, o sea, la amplitud de este vector, sin modificar su fase. Entonces se vería como al transcurrir el tiempo, si yo modulara, por ejemplo, con una senoidal, tendría la forma de la senoidal esta verde. Como vemos, no se está modificando la inclinación del vector, sino simplemente su amplitud. Entonces nosotros en software, digamos en código C, por ejemplo, yo iría diciendo, bueno, según cómo son los bits de mi mensaje, no sé, una imagen, una señal de audio, una página web que yo quiero transferir por el canal de comunicaciones, iría definiendo, según los valores que tiene ese mensaje, cómo voy ajustando los valores de I y de Q, y en consecuencia, si yo voy a modular solamente la amplitud, tendré que ir ajustando esos valores de modo que lo que varíe sea solamente la amplitud del vector,
y no su fase phi. Su fase phi puede tener distintos valores, pero es un valor fijo. No lo voy a estar cambiando. En ese caso estaré definiendo una modulación de AM. La envolvente, el concepto general de envolvente compleja, en ese caso me estaría mapeando en una modulación de amplitud. Mientras que en el caso este que vemos a la derecha, en lugar de, como vemos acá, en lugar de modificar la amplitud, yo simplemente estoy modificando los valores de fase, el valor del phi. Entonces, si lo vemos en el tiempo, digamos, la envolvente compleja va a describir una curva como esta. No estamos cambiando la amplitud del vector, sino solamente su fase. O si quisiéramos modular en frecuencia, por ejemplo, yo tendría que ese vector estaría girando, y lo que voy a estar modificando es la velocidad de giro. En segundo lugar, entonces, digamos, hasta este momento yo estaría definiendo esta parte de acá. Ahora lo que tengo que hacer es llevar este mensaje a una zona en el espectro que me permita, digamos, transmitirla en forma práctica, ¿no? Por las frecuencias involucradas. Entonces lo que voy a, digamos, la segunda señal que entra en escena sería la portadora compleja. La portadora compleja se podría interpretar según este gráfico, donde, digamos, es un fasor que gira a una cierta frecuencia, que es la frecuencia a la que yo voy a transmitir, no sé, 400 MHz, 2 GHz. Generalmente esto digamos, cuando hago ya la modulación, lo voy a hacer en una frecuencia intermedia, relativamente baja, y después voy a tener otras etapas que ya simplemente van a trasladar hacia la frecuencia definitiva a la que voy a transmitir. Bueno, y esta portadora compleja se puede proyectar en dos ejes, donde en uno de los ejes voy a tener el coseno de ese omega sub c, y en el otro eje voy a tener el seno de ese omega sub c. Digamos, también van a ser dos señales en cuadratura, pero que simplemente son un seno y un coseno. Entonces, finalmente, yo lo que voy a hacer es traer esta envolvente compleja que definimos acá arriba, que es la que yo realmente voy a modificar para que refleje el contenido de mi mensaje, según la modulación que yo haya definido, que es esta que vemos en azul. Digamos, acá entraría la componente en fase y la componente en cuadratura, y esto va a entrar a lo que es un modulador en cuadratura. Entonces, la componente en fase se va a multiplicar por lo que es la componente de la portadora compleja, que es un coseno, y la componente de banda base que está en cuadratura va a multiplicar a la componente senoidal. Luego, lo que yo tengo que transmitir por el canal va a ser una señal real. Entonces lo que voy a hacer, voy a sumar esas dos multiplicaciones y voy a obtener lo que tenemos acá abajo en rojo. Voy a tener la parte real de esa multiplicación de mi señal MDT, mi envolvente compleja de MDT, por la portadora compleja CDT. Eso me va a dar como resultado, cuando extraigo la parte real de esa multiplicación, voy a tener IDT por el coseno omega CT menos QDT por el seno omega CT, que también lo puedo ver, por ahí se ve mejor de esta manera, donde vemos que en esa señal se transporta digamos, las dos características de mi envolvente compleja, que es donde va codificada la información, ¿no? Que son su amplitud y su fase. O sea, voy a estar transportando el valor de amplitud de ese vector y el valor de fase, y lo voy a estar haciendo a la frecuencia de la portadora, que es lo que me interesa para que ese mensaje pueda propagarse adecuadamente por el canal de comunicación. Del lado receptor, como las dos componentes I y Q son ortogonales entre sí, yo puedo implementar un detector en cuadratura, donde vuelvo a multiplicar por la portadora compleja y recupero las señales I y Q. Por supuesto acá hay una serie de Ingeniero, disculpe, Sí, disculpe la interrupción. ¿Usted está sí, proyectando una filmina? sí. Disculpe, ¿hay alguien que la esté viendo la filmina? Pregunto porque yo... Sí, sí. Yo lo estoy viendo perfecto. Sí, Ah, se ve.
Se ve perfecto. Bien, bien, era para confirmar Muy eso. bien. Disculpe la interrupción, Sí, ingeniero. puede ser por cómo está configurado ahí el Zoom, que esté mostrando solamente... Sí, acá Ingeniero me dice que Contreras. está compartiendo bien. Bien, excelente, excelente. Disculpe la Claro, interrupción, era para confirmar eso, nada. bárbaro, gracias, Francisco. Bueno, entonces básicamente acá voy a recuperar esa envolvente compleja y bueno, después dependiendo de la modulación, por supuesto acá yo tengo que saber cuál es la modulación que utilicé en el transmisor y voy a poder recuperar mi mensaje. Bueno, entonces con este esquema que explicamos, yo dependiendo de cómo vaya modificando este vector, voy a ir definiendo los distintos tipos de modulaciones que voy a utilizar. Entonces, aquí como un resumen, tenemos algunas de las modulaciones comunes que yo podría implementar con SDR. Y eso por ahí es la razón fundamental por la que le llamamos radio definida por software, porque yo estoy definiendo cuál es la modulación que voy a utilizar principalmente, digamos, en forma totalmente flexible en software. Después voy a tener otras funcionalidades, como dijimos hace un rato, como por ejemplo, bueno, los bloques de codificación, otro tipo de cosas que también las voy a integrar al mismo sistema, y que también van a ser totalmente flexibles por estar implementadas en software. Pero por ahí en el fundamento mismo del SDR está este tipo de, digamos, esta implementación, ¿no? Y a partir de eso yo puedo implementar distintas modulaciones, por ejemplo, para el caso de una base analógica, poder implementar, bueno, lo que es AM, modulación de fase, modulación de frecuencia. Después, si ya tengo comunicaciones digitales, puedo implementar lo que es ASK, FSK, PSK, sus distintas variantes, 8QAM, 16QAM, etc. Dependiendo de cómo defina los lugares por donde se va a ir moviendo el vector ese de envolvente compleja. También voy a poder, como dijimos, agregar otras funcionalidades, como por ejemplo lo que es el espectro expandido, los esquemas de OFDM, que ya son digamos, ingresar múltiples subportadoras en un canal de comunicación, y también lo voy a poder hacer en software a esto. Por supuesto que hay algunos bloques que pueden, sobre todo, por ejemplo, los bloques de codificación, que pueden requerir mayor desempeño, y en esos casos lo que se suele hacer es alguna de esas cosas bajarlas a, por ejemplo, un FPGA, a hardware digital reconfigurado. Bueno, yendo un poquito más a lo que es el hardware, esta sería una arquitectura típica, un receptor SDR. Existen unas cuantas variantes según la generación de la placa que tengamos, etc. Pero podemos simbolizarlo con un esquema general como este. Este está extraído de un libro sobre SDR del autor Stewart, donde vemos que tenemos la parte, para el caso de un receptor, ¿no? Lo que es la parte analógica, donde vamos a tener, bueno, amplificadores de bajo ruido, filtros, solemos tener una primera etapa de mezcla para llevar a una frecuencia intermedia. Esta es una mezcla con una señal real. Y estos integrados, bueno, hay algunos que son de gran complejidad y totalmente configurables, ¿no? Y después vamos a tener una sección digital de alta velocidad que se suele implementar, como dijimos, sobre un FPGA, puede ser un ASIC, donde, bueno, ahí ya nos está limitando un poco más, o un procesador de señales digitales, donde tenemos algunos bloques que que ya son digitales, pero que se tienen que ejecutar a alta velocidad. Y finalmente tenemos una interfaz que puede ser interfaz USB, puede ser interfaz Ethernet de red, interfaz PCI Express, etc. Donde solemos ir ya a un procesador de propósito general, a una PC en general, o a un micro embebido puede ser, donde ya hacemos todo el resto de las funciones de SDR. Bueno, eso sería en general más la parte teórica de lo que es la radio definida por software. Ahora yendo un poquito más
hacia lo que son las plataformas de hardware que tenemos disponibles. Hoy existe una gran variedad de placas y día a día salen placas nuevas, pero en general podemos dividirlo en dos grandes conjuntos, que son el hardware más de bajo costo, con el que uno se iniciaría en este tema, que quizá varios de ustedes ya conozcan, como por ejemplo los receptores de televisión digital, que a través de un driver especial se le puede anular su parte de modula televisión digital y extraer directamente las señales I y Q. Digamos, lo que se transfiere por el bus USB son siempre las dos señales en cuadratura, I y Q. Y yo después en software voy a definir cuál es la modulación que estoy haciendo, ¿no? Bueno, estos receptores originalmente ya demodulaban y me entregaban la señal de video. Lo que se hace es una modificación a través de un driver que me permite extraer las señales en cuadratura. Después tenemos otros que ya están más optimizados, como el RTL-CDR, que digamos, mejoran algunas características, como digamos, la parte térmica, la estabilidad de los osciladores, etc. Y por otro lado tenemos otro gran grupo de hardware que ya tiene mayores prestaciones, que en general son receptores y transmisores, ya tienen mayores anchos de banda, de modulación, suelen llegar a frecuencias mayores, donde también tenemos gran cantidad de placas, pero en general por ahí las destacables serían las de la familia de Lime, la Blade RF, que vemos aquí, la Hack RF1, esta es una placa que está en un intermedio entre los dos grupos, porque no es de tan alto costo y ya me permite transmitir también, y tiene muy buenas características, y toda la familia, digamos, muy conocida de lo que es ETUS, en este caso la placa la B200. Bueno, entonces vamos a repasar brevemente algunas de las características de este hardware. En el caso de los receptores, estos que veíamos acá arriba, este sería el aspecto típico de una placa de este tipo. Y como vimos hace un rato en la arquitectura típica, acá vemos lo que es, yendo desde lo que es el lado de RF, al lado donde ya va a la PC, siempre tenemos un integrado que hace toda la parte analógica, y el integrado que también, que originalmente hacía la demodulación de televisión digital, y que para aplicación en SDR se extrae directamente las señales en cuadratura. Acá vemos de nuevo el esquema general de este tipo de receptores, el lado analógico reconfigurable y el lado digital, y ya la interfaz USB para una PC. En general estos receptores arrancan en el rango de los 20, 30 MHz hasta 1 GHz en algunos casos, y hasta 1,7 GHz en otros casos, por ejemplo en el caso del RTL-CDR, y el ADC que suelen tener es de 8 bits, que bueno, es por ahí lo mínimo, ¿no? Este sería el aspecto de un receptor optimizado, ya más para, digamos, se tomó el esquema que estaba hecho para otra cosa, y se lo optimizó para su uso en radiofonía por software, y como dijimos, tiene una serie de mejoras. Digamos, también hay una diferencia de precio, por ahí este tipo de receptores están en los rangos en nuestro país de unos 15.000 pesos, mientras estos están en el rango entre 40 y 50.000 pesos. Pero ya tienen mejoras en todo lo que es, sobre todo la parte térmica, está el PCB rediseñado, mejor disipación, los osciladores son de mejor calidad, más estables, digamos, tienen una serie de mejoras. Como vemos acá también el contenido de espurias, como vemos acá en naranja, está bastante mejorado, digamos, tienen una serie de ventajas. Después ya pasando al otro grupo de placas, aquí vemos digamos, una de las placas más difundidas, que es la ETUS B200, con algunas características. También vemos que se repite este esquema del lado de analógico reconfigurable, y la parte digital, que acá ya utiliza una FPGA, y la interfaz USB para ir a una PC. En este caso, esta placa cubre hasta los 6 GHz, y ya tiene anchos de banda bastante mayores en cuanto
al ancho de modulación, ¿no? De la señal pasabanda que yo voy a transmitir. En este caso soporta hasta 56 MHz, mientras en este caso, con suerte, suele llegar a los 2 MHz. Este sería el esquema general para el caso de las placas de ETUS. También vemos la parte analógica de RF configurable y el lado digital de alta velocidad y ya la interfaz USB. Estas son otras dos placas también muy conocidas, que son las Blade RF y su versión micro, donde también vemos este esquema. En este caso se usa otro chip analógico, que son los chips de la empresa Lime. Por ahí los que más se utilizan son de Analog Devices y de Lime, y FPGA de Altera. Digamos, este sería el flujo acá de datos. Y esto sería el caso para la Blade RF micro. También los osciladores son, digamos, de mejor calidad en este tipo de placa. Es otra información importante a tener en cuenta, la estabilidad de los osciladores que se utilizan. Esta es otra placa también que ponemos ahí en el grupo, que es la Lime SDR. En este caso, bueno, ya usa también un front-end de la empresa Lime, el 7002, que es bastante popular hoy en día, y una FPGA de Altera. Y la versión mini de la placa Lime SDR, esta está más orientada por ahí a aplicaciones en Internet de las cosas, ese tipo de cosas, donde es conveniente tener un factor de forma más pequeño, ¿no? Tiene digamos, un tamaño comparable a los receptores RTL-SDR, pero las capacidades son bastante mayores y también tiene la posibilidad de transmitir. Y también vienen algunos kits más orientados a poder adquirir datos a través de sensores e interfacear con esta placa. Y finalmente, esta también es una placa que salió hace unos años y es muy utilizada, es bastante poderosa, que es la Adam Pluto de Analog Devices. En este caso ya utiliza no solo un FPGA, sino un System on Chip, del modelo ThinQ de lo que es hoy, bueno, lo que era Xilinx, que hoy es AMD. Y la ventaja que tiene es que dentro de este integrado tengo no solo hardware reconfigurable, sino también dos procesadores embebidos. O sea que puedo implementar parte de hardware reconfigurable y parte de software acá. Y un chip también bastante avanzado para la parte de RF configurable, como dijimos. En este caso cubre hasta los 3,8 GHz y el ancho de banda de modulación llega hasta los 20 MHz. Y esta es una placa bastante interesante también tanto para fines didácticos como para aplicaciones ya más avanzadas. Bueno, habiendo visto entonces algunos ejemplos, como les decía, hay muchas placas más hoy en día, pero los ejemplos por ahí típicos que más uno ve que se utilizan. Vamos a comentar brevemente digamos, el software que tenemos disponible para implementar sistemas SDR. Y ahí también tenemos como dos grandes grupos. Por un lado, tenemos software así de propósito general, como para introducirse a lo que es la radio definida por software, donde podemos, por ejemplo, monitorear el espectro. Acá tenemos el espectro en tiempo real, también un historial, un gráfico tipo cascada. Podemos definir los parámetros de la placa que estemos utilizando. Este software suele ser compatible con gran cantidad de placas SDR. También podemos definir cómo es la visualización, digamos, distintos tipos de parámetros, y suelen traer incorporadas algunas demodulaciones básicas, como AM, FM, BLU, etc. Y algunas de estas aplicaciones ya un poquito más avanzadas también permiten a través de plugins implementar también modulaciones más complejas. En este caso vemos los ejemplos típicos para el caso de Windows. Con lo que uno suele comenzar es con el software SDR Sharp, que vemos acá.
Y para el caso de Linux, por ahí el caso típico suele ser GQRX, pero también tenemos varias opciones, ¿no? Estas son por ahí las básicas. Ahora, si ya queremos hacer algo un poco más específico a la aplicación que nosotros tengamos, y que no nos lo ofrezca estos software más básicos, tenemos dos opciones. Podemos ir por el lado de lo que es MATLAB y Simulink, que bueno, si bien en ese caso, bueno, es algo pago y bueno, en mi experiencia es un poco más pesado que la otra aplicación que vamos a ver. Quizás, digamos, tiene algunas características que son interesantes, en especial, por ejemplo, si nosotros queremos diseñar nuestro sistema en MATLAB y Simulink, después este software nos asiste bastante si ese sistema queremos dividirlo en una parte que la vamos a llevar a un FPGA y otra parte que la vamos a llevar a software. Digamos, ese proceso está bastante asistido por por MATLAB y Simulink. Digamos, toda la generación del código HDL, que bueno, sin hacerlo totalmente a mano, es bastante más laborioso. Y finalmente la aplicación que nosotros en el grupo más utilizamos, que es GNU Radio. GNU Radio, bueno, nació como un proyecto relativamente chico, como vemos acá, digamos, allá por el año 2013. Como vemos acá tenía digamos, un tamaño acotado, pero en esta década fue creciendo enormemente, hasta donde vemos acá, bueno, el último relevamiento, en este caso, del año 2019, donde vemos que ha crecido enormemente y sobre todo gracias a la gran cantidad de colaboradores que hay con el proyecto. GNU Radio básicamente consiste, digamos, en sí mismo de librerías que son totalmente de código abierto, de uso libre, para investigación y desarrollo. Esas librerías están escritas básicamente en lenguaje Python y C++, que sería el lado que vemos a la derecha, y por otro lado lo que es GNU Radio Companion, que es toda una interfaz gráfica que nos permite diseñar nuestros sistemas para luego generar el código digamos que puede funcionar lo podemos ejecutar desde la interfaz gráfica o directamente, si ya lo diseñamos, lo podemos correr directamente por consola con mucha mayor velocidad. Bien. Entonces, básicamente esas serían las opciones en lo que es hardware y software para implementar SDR. Bien, ahora pasando a lo que es la segunda parte de la presentación, vamos a revisar algunas aplicaciones, como dijimos, más de tipo didáctico, más básicas, y vamos a mencionar un par de aplicaciones más avanzadas. Bueno, entre lo que son las aplicaciones más de tipo didáctico, podemos comenzar si disponemos de una placa que tenga la posibilidad de transmitir, por ejemplo, con lo que es una transmisión de FM simple. Bueno, por ahí la aplicación más básica que uno podría darle si uno quiere introducirse en este campo sería con este tipo de aplicaciones. Como dijimos, algunas ofrecen una gran cantidad de plugins con las que podríamos hacer, por ejemplo, lo que es voz digital, bajada de imágenes satelitales, ese tipo de cosas también se puede hacer con este tipo de aplicaciones más básicas, o más generales si se quiere. Pero ya utilizando GNU Radio, lo primero que yo podría hacer es, si tengo una placa que transmita, hacer, por ejemplo, una transmisión en frecuencia modulada, ¿no? Siempre que contemos con la licencia, como haciendo uso de una licencia de aficionados, por ejemplo, y manteniéndonos dentro de las bandas de aficionados, o en alguna banda libre tipo ISM, y con los niveles de potencia adecuados, podemos hacer este tipo de experimentos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un diagrama de flujo implementado en GNU Radio para hacer una transmisión de FM.
En este caso, bueno, tenemos una fuente de audio, que podría venir de la placa de audio, o en este caso la podemos generar internamente, podría provenir de una señal que es analógica y que nosotros la digitalizamos, como lo que es la voz. Y tenemos este bloque, que en este caso es una FM de banda angosta, y que aquí lo vemos, digamos, a alto nivel, pero en realidad es un bloque que se le llama jerárquico, que eso en su interior contienen bloques más básicos, y lo bueno es que yo puedo explorarlo a todo eso, y puedo llegar hasta el punto donde está el código en C++, donde hace la modulación en FM en forma digital, ¿no es cierto? Entonces puedo modificar todo eso, o probar distintas opciones, es muy totalmente personalizable esto. También tenemos bloques para ir haciendo monitoreo de las señales, en este caso un bloque tipo osciloscopio, también tengo para ver en el dominio de la frecuencia, para ver la constelación, etc. Y en este caso tengo un bloque que es el que va a ser la interfaz con mi placa de hardware, que en este caso es el bloque USRP, que es por el que me voy a comunicar con el transmisor de mi placa. En segundo lugar, una cosa un poquito más avanzada que podría hacer es, del lado del receptor, poner un receptor de estos tipos, como vimos acá arriba. Uno de estos, por ejemplo. Levanto las señales IQ provenientes de ese receptor con un bloque de estos del tipo RTL-CDR Source, que son bloques ya definidos en GNU Radio para adquirir las señales IQ provenientes del receptor. A través de este bloque yo puedo configurar todos los parámetros de mi placa, el sample rate, la frecuencia, corrección de frecuencia, ganancia en RF, en IF y en banda base, etc. Y en este caso es un ejercicio interesante donde yo también veo el poder que tendría este tipo de sistemas, porque partiendo de esta placa, que es una placa bastante básica, yo acá nomás ya podría adquirir hasta un máximo, supongamos, de 2 MHz. Y de hecho yo podría capturar en paralelo un montón de canales de FM en ese ancho de banda. Entonces, yo por software puedo ir multiplicando por distintas, si se quiere, subportadoras, e ir capturando, como vemos en el gráfico de acá abajo, las distintas estaciones de FM dentro del ancho de banda total que capturó el receptor SDR. Y consideremos que en este caso es la placa más básica. Si yo tuviera una placa de ETUS, por ejemplo, podría capturar 50 MHz de ancho de banda, y tendría eso disponible permanentemente para ir seleccionando lo que me interese dentro de ese ancho. Entonces, en este caso tengo dos cadenas de procesamiento idénticas, donde en este bloque Signal Source voy a generar dos osciladores digitales, donde voy a extraer dos canales particulares de FM dentro de ese ancho de banda que capturó mi receptor. Y acá yo podría escucharlo por la placa de audio y vería que efectivamente estoy demodulando en paralelo los dos canales de FM. Y finalmente, dentro de lo que es FM, también existe una implementación que permite recuperar para lo que es la FM comercial, estereofónica. Tenemos, dentro de lo que es la banda base, tenemos los canales izquierdo más derecho, izquierdo menos derecho, una portadora piloto para recuperar estos canales, y tenemos un canal digital que se llama RDS, que es donde se transporta la información de la estación, el tema que se está pasando, etc. Entonces también es un ejercicio interesante en este caso, donde tenemos toda esta parte, que es la que va a hacer la recuperación de los canales izquierdo y derecho, que ya tiene más complejidad. Al contrario de esto, donde estamos haciendo una demodulación FM mono, estábamos recuperando solamente la parte baja de acá. Ya en este caso separamos los dos canales,
y por esta rama estaremos recuperando lo que es la parte digital, y la voy a imprimir acá en pantalla. No lo vamos a ver en detalle, pero esto sería el aspecto general de esta implementación, donde ya, bueno, tengo mayor complejidad, porque estoy recuperando los dos canales de FM, más el canal digital. Continuando con los ejemplos de estos más didácticos, digamos, un paso siguiente que es muy interesante es pasar ya a lo que son las modulaciones digitales. En las modulaciones digitales surgen una serie de requerimientos adicionales, de sincronismo, etcétera, que por ahí no son tan críticos en las modulaciones tipo analógico. Y en particular un caso que podemos implementar, didáctico, es el de QPSK. En QPSK, como vemos en este esquema, vamos a tener 4 símbolos, digamos, el vector de envolvente compleja que veíamos hace un rato, va a ir saltando entre 4 símbolos predefinidos, y cada uno de esos símbolos me va a codificar 2 bits de información. Vamos a utilizar un modulador de un demodulador en cuadratura, y van a surgir, como dijimos, una serie de efectos que ya le agregan cierta complejidad, como por ejemplo lo que son los efectos del canal, como desvanecimiento plano y desvanecimiento selectivo, los temas de sincronismo entre las portadoras de transmisor y receptor, los sincronismos entre los clocks de transmisor y receptor, lo que es la influencia del ruido, la interferencia intersímbolo, etc. Entonces ahí van a surgir una serie de bloques adicionales a los bloques básicos que hacen falta, bloques adicionales que van a permitir ir corrigiendo estas imperfecciones y optimizando el desempeño del sistema. También en GNU Radio podemos implementar este tipo de modulaciones. Por un lado podríamos comenzar haciendo una simulación. GNU Radio nos ofrece un bloque para modelado del canal de comunicación. Tenemos distintas opciones de modelos de canal. Entonces, en este caso tendríamos una simulación típica en GNU Radio, donde tenemos toda la parte de transmisión. En este caso vamos a usar un bloque que se llama modulador de constelación, donde vamos a tener que definir cuál es mi constelación, y este bloque va a levantar eso y la va a ejecutar. Acá tenemos el modelo de canal, que lo podemos configurar, y toda la parte de recepción, donde vemos que se agregan una cantidad de bloques, como por ejemplo, bueno, el sincronismo de clock, ecualizadores lineales, recuperación de portadora, etcétera, que ya son propios de la modulación digital. Este sería, digamos, el aspecto de lo que podríamos observar en este simulador, y podríamos plantear una serie de escenarios donde podríamos variar, por ejemplo, los niveles de ruido, el offset en frecuencia, el offset de timing, y ver cómo va afectando a la constelación, y a medida que agrego o saco los bloques correspondientes para ir corrigiendo esos efectos, ¿no? Avanzando aún más, podría ya, en lugar de simular, simplemente ya hacer una transmisión y recepción QPSK. En este caso, estamos, bueno, básicamente estamos dividiendo aquí, colocando un transmisor de este lado y un receptor físicos del otro. Ahí va a haber que hacer algunos ajustes adicionales también. Y tendremos, por ejemplo, en este caso, tenemos un modulador de constelación y estamos haciendo la transmisión con una placa Line, como la que mencionamos hace un rato. Como un primer paso podríamos monitorear esa transmisión con un analizador de espectro, como vemos acá, y ver, por ejemplo, cómo sería el efecto sobre el espectro de distintos parámetros. Por ejemplo, en este caso, lo que es el roll-off, que es de un filtro coseno realzado, que es un filtro que se utiliza para bueno, limitar el ancho de banda ocupado y optimizar la relación señal-ruido. Entonces podríamos ir tocando distintos parámetros de esto y comprobar su efecto en una transmisión en vivo por aire, ¿no? Por otro lado, también del lado del receptor, podríamos poner un receptor de este tipo y hacer toda la demodulación e ir viendo
ya en la realidad, a medida que el canal se va comportando de distintas maneras y que no tengo el sincronismo entre las portadoras de transmisor y receptor, cómo se va afectando la constelación, el espectro y los símbolos recuperados. Entonces, bueno, esos serían algunos casos de ejemplos didácticos que podría implementar, que se centran básicamente más digamos, lo que es de capa física, y que como vemos tiene la gran ventaja de que yo puedo ir observando cada paso de todos los bloques de modulación y demodulación en los distintos dominios, y eventualmente también si hay algún problema poder detectar cuál de estos bloques está ocasionando el problema, ¿no? Cosa que no podríamos hacer con un circuito integrado que está dedicado a un tipo de estas modulaciones donde quizá puedo configurar algunas cosas, pero voy a poder observar quizá directamente ya el producto final de la demodulación, ¿no? Entonces esa creo que es una gran ventaja de este tipo de sistema y que sea abierto con lo que es la radioafinidad por software, que es poder intervenir cada uno de los pasos involucrados, ¿no? Bueno, y finalmente, algunas aplicaciones un poco más avanzadas, ya también subiendo por las distintas capas que me van llevando hacia lo que va a ser la información final, ¿no? Ya más a nivel de tramas y después llegando a lo que podría ser la información como una imagen, como decíamos, un audio digitalizado, digamos, distintos tipos de mensajes, ¿no? Entonces ahí necesito una cantidad de bloques adicionales que ya le den un significado a esos bits que yo recupere. Una primera experiencia que hicimos en el grupo junto al profesor Luis Guanuco y a Guillermo Riva cuando estábamos iniciando en este tema, y que se puede hacer en forma relativamente económica, es utilizando estos módulos NRF24 de Nordic, donde hicimos con un Arduino Nano una transmisión de una determinada trama, y del lado del receptor lo podemos interpretar, digamos, lo podemos capturar con un receptor de estos RTLCR. Ahí hace falta por supuesto, estos trabajan en 2,4 GB, entonces hace falta una pequeña etapa de bajada de frecuencia, de mezcla previa. Y acá, por ejemplo, con GNU Radio, nosotros, bueno, estos, digamos, trabajan con un protocolo propio que nosotros no podríamos intervenirlo mucho utilizando el integrado, ¿no? No podríamos ver mucho lo que sucede internamente. En cambio, con GNU Radio nosotros podemos, por ejemplo, utilizando este bloque de modulación en cuadratura, que es un poco en lo que se basa el bloque de FM de banda angosta, podemos hacer la demodulación en FM, podemos guardar los símbolos demodulados en un archivo y después analizarlo. Entonces podríamos ver, por ejemplo, como se ve acá, cómo es la trama, y a través de algún software adicional poder realizar una decodificación de esa trama. De vuelta, la ventaja que tiene, creo, es poder ir observando todas las etapas intermedias que llevan a la recuperación del mensaje final, ¿no? Otra aplicación que también experimentamos con el profesor Guillermo Riva del grupo es sobre lo que son los protocolos para Internet de las Cosas, en particular LoRa. En este caso, por ejemplo, también, digamos, hay muchas librerías que ya están contenidas en GNU Radio y que provienen de distintas contribuciones independientes. En este caso utilizamos una de ellas para analizar el protocolo de LoRa. En este caso, bueno, la modulación se basa en el uso de chirps, digamos, o barridos ascendentes y descendentes, y de esa manera se logra un gran alcance con bajas potencias. Entonces, nosotros, por ejemplo, con SDR podemos ir viendo desde esos chips ascendentes y descendentes,
donde dependiendo del sentido del chirp y la duración va a estar codificado ahí el contenido del mensaje. Y con New Radio yo podría ir, en este caso, por ejemplo, estoy haciendo el FFT de todos los que son los up chirps, digamos, en el sentido ascendente, y los que son en el sentido descendente, y poder ir analizando cuál es la información que se está transmitiendo. Por supuesto, si puedo tener un punto donde ya la información está codificada y no puedo seguir avanzando, pero nuevamente, se puede explorar cómo es el funcionamiento del protocolo, que es algo bastante interesante y muy instructivo, consideramos, ¿no? También hemos hecho algunas experiencias en lo que es telefonía móvil, en particular con LTE. LTE usa, bueno, ya tiene una complejidad mucho mayor. Nos concentramos en lo que es la interfaz de aire, como vemos acá, entre la celda y el móvil. Y en ese caso LTE utiliza una grilla donde se hace un multiplexado combinado en tiempo y en frecuencia. Tengo una cantidad de subportadoras, y dentro de esa grilla tengo una cantidad de canales. Tengo canales de control y canales que ya transportan información. Cada uno de esos canales tiene una posición definida dentro de lo que es esa grilla, y también cada uno de esos canales puede tener distintos tipos de modulación. Bueno, SDR me permite realizar un análisis de este tipo también de este tipo de sistemas. En nuestro caso particular nos concentramos en lo que eran los canales de control, y la idea era, bueno, a partir de de las mediciones que haría un equipo comercial, ir viendo algunas mediciones que serían de particular interés y que se podrían implementar con SDR, también basándonos en algunas librerías preexistentes. Fuimos haciendo análisis de estos canales sobre algunas celdas. También es posible implementar una pequeña celda LTE con SDR. Y en nuestro caso, por ejemplo, bueno, pudimos observar, bueno, todo el procedimiento de búsqueda de celdas, el contenido de algunos canales de control, y también se puede ver, por ejemplo, la constelación de ciertos canales. Digamos, poder ir extrayendo de esta grilla distintos canales y ver cómo es la modulación, cómo es la respuesta en frecuencia del canal, y también analizar, por ejemplo, cuál es el estado de salud de esa celda, cuál es la carga de esa celda, cantidad de usuarios, y poder también predecir algún problema que se pudiera ocasionar en el futuro, ¿no? Analizar esa información y generar estadísticas de cómo se está comportando la celda. Bueno, y finalmente, estas son un poco las aplicaciones donde hemos estado un poco más involucrados en el grupo, pero también existe una gran cantidad de aplicaciones adicionales. Aquí resumí algunas. Por ejemplo, bueno, algo que se puede hacer mucho es la recepción de imágenes satélites meteorológicos, que si bien también se puede realizar con una radio FM aparte, pero hacerlo con SR permite integrar todo en un solo sistema. Esto, por ejemplo, algunos software, como uno que se llama SDR Angel, tiene plugins que me permite hacer esto. Hasta inclusive poder ir haciendo el seguimiento del satélite, digamos, a través del mismo plugin, y todo el proceso de adquisición de la imagen. También puedo hacer recepción de televisión, transmisión y recepción de televisión digital terrestre y satelital. En particular, el profesor Federico Larroca, de la Universidad de República de Uruguay, y su grupo de trabajo implementaron el bloque para recepción de televisión digital, de la norma que se utiliza aquí, y SDVT. Bueno, él y su grupo son los autores de todos los bloques necesarios para la recepción de este tipo de señales, y que actualmente se pueden integrar a GNU Red. También podemos utilizarla para recepción de señales radar,
canales de aviación, como por ejemplo ADS-B, para capturar parámetros que se transmiten generalmente del estado de un avión. Para todo lo que es voz digital también es muy interesante, y también lo traen estos softwares, como lo que es Digital Mobile Radio o D-Star. Bueno, esto hay varios protocolos que se fueron desarrollando a partir de los distintos fabricantes. Otra experiencia que se puede hacer que es muy interesante es que existen en Internet redes de SDR conectados permanentemente, y cada uno de ellos publica cuál es el hardware que está utilizando, qué antenas está utilizando, y se pueden controlar remotamente. Una de las redes más interesantes es la que se llama Kiwi SDR, que utilizan justamente, bueno, la placa Kiwi SDR, que ya viene preparada para conectarla a un servidor y que se pueda acceder a distintas partes del mundo. Eso también es una... Y existen varias redes de este tipo, es algo muy interesante, también recibiendo satélites, que uno puede acceder remotamente a las grabaciones. Bueno, en definitiva, un poco esta charla buscó dar una... Sin ir a los detalles más matemáticos, intenta dar una fundamentación más teórica, bases teóricas sobre lo que se construye en los sistemas de SDR, y algunas aplicaciones que, como dijimos, son por ahí con las que uno comenzaría, pero después, dependiendo de los requerimientos particulares de uno, lo que uno quiere implementar, eh, bueno, en mi caso particular, en lo que es GNU Radio, es muy probable que uno encuentre ya una librería de alguien que se puso con lo que uno necesita, y algunas más depuradas, otras en estados más iniciales, pero hay mucho disponible sobre lo que uno se puede basar para implementar este tipo de sistemas, y como dijimos, a costos relativamente moderados, y teniendo en cuenta la gran flexibilidad que ofrecen estos sistemas. Bueno, Bueno, ahora creo que tenemos un espacio, espero que les haya resultado interesante, y quedo abierto a inquietudes que tengan sobre este tema. Profesor, disculpe una pregunta. Justo cuando usted explicaba sobre upshift y downshift, se me cortó la señal. Disculpe, ¿podría así sintetizar más o menos en qué consistía eso? Y una pregunta, ¿se sí. puede controlar el tiempo de transmisión o recepción en un CDR? O sea, ¿hay forma de controlar de medir el tiempo o de controlar el Disculpe, inicio? ¿Ariel es quien habla? No. Alvarado. Alvarado. Buenas tardes, Alvarado. Sí, usted lo que entonces está preguntándole al doctor Servini particularmente, ¿qué sería? O sea, primero, si quiere, quisiera que repita, o sea, porque a mí se me cortó la señal cuando Ah, explicaba sobre la aplicación avanzada del CHIR y con el LoRa, creo, y justo ahí ujú. se me cortó, porque justo me interesa ese tema, ¿no? Bueno, sí, en esta parte particular, en realidad la idea acá era hacer un repaso rápido. Después hay un montón de detalles que se pueden considerar, pero básicamente acá lo que nosotros podíamos observar, la idea era mostrar que a través de CDR uno puede ver desde lo que es el espectro, donde se ven los barridos ascendentes y descendentes, y eso, bueno, eso está más definido en el protocolo, en la dirección y la duración de cada uno de esos barridos. Por ejemplo, acá vemos varios barridos ascendentes, que básicamente cuando uno después lo interpreta, si uno hace la FFT de eso, me va a dar digamos, una zona acá bien definida, donde vemos que eso corresponde al preámbulo, por ejemplo, ¿no? Y después, dependiendo del sentido de ese barrido y la duración, en esos parámetros va a ir codificado el mensaje que yo estoy transmitiendo. Entonces, teniendo en cuenta de la dirección del barrido y la duración,
yo voy a poder extraer el mensaje que se está transmitiendo. Entonces yo, por ejemplo, a partir de esto, con SDR podría ir, como decíamos, hasta cierto punto, ¿no? Pues esto es básicamente un protocolo propietario sobre el que yo puedo ir deduciendo algunas cosas y analizándolo como está implementado, hasta llegar a cierto punto donde quizás ya tengo una encriptación, algo que no me permite seguir avanzando. Pero la idea de esto es poder, digamos, en base a las especificaciones del protocolo, poder comprobarlo en la realidad, tener un transmisor LoRa y poder analizar que realmente está implementando eso y que inclusive en algunos casos quizá no coincide lo que dice la especificación con lo que está haciendo en la realidad, ¿no? Entonces esa era un poco la idea de esta experiencia, ¿no? De comprobar cosas que están en la especificación, ver cómo se implementan realmente, ¿no? Pero bueno, era más un pantallazo. Nosotros nos basamos sobre en una librería que está hecha para implementar esto con SDR, y un trabajo, una persona que se, digamos, se interiorizó en esta parte. Pero bueno, sí, de existir interés, después le solicito su contacto y lo podemos ver en mayor profundidad. Eso no hay problema. Alvarado, Bien, profe, ¿entendió? gracias. Bien. Sí. Bueno, Sí, profe. ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Siéntanse cómodos, bienvenido, ingeniero Riva. Yo tenía una Sí. pregunta. Bueno, Guillermo por ahí conoce más de LoRa. No sé, Guillermo, si querías comentar algo de esto. Creo que Federico Dadam había hablado. Disculpe. Sí, tenía una pregunta justo con respecto a los up y down chirps, digamos, de LoRa, más allá del protocolo. Sé que se usa en radar, se utilizan las señales de chirp, porque, bueno, la autocorrelación de la señal da como resultado un seno cociente que se utiliza para la detección de blancos. ¿Qué tan qué tan aplicable es la SDR para hacer un prototipo académico de un radar, por ejemplo? O sea, ¿es posible controlar el sincronismo de la generación de la señal en algún hardware que ya existe? Sí, nosotros en particular no hemos trabajado en la parte de radar con SDR, pero sí sabemos de implementaciones que existen con SDR, digamos, para radar. Nosotros, digamos, no tenemos todavía experiencia, digamos, en la parte de radar con SDR, pero también, sí, existen implementaciones de referencia, ¿no? Que habría que analizar en más detalle, pero sí existe, sí, sí. Ah, bien, perfecto. Nosotros no tenemos todavía experiencia en la parte de radar, pero... Después creo que la otra persona había comentado sobre el tiempo de transmisión, no sé bien, no había entendido bien a qué Me se parece que refería. Ian se refería a la pregunta que acabo de hacer yo, Ah, está. porque Siéntense libre, estamos trabajando juntos. estimados, siéntanse libre de preguntar libremente. Si sabemos, responderemos. Si no sabemos, lo tomaremos como nota y en el próximo seminario que demos con respecto a este tema, seguro que estarán las respuestas. Yo agradezco y veo acá presencia de muchos alumnos de equipos microondas de años anteriores, en los cuales con el ingeniero Menso dábamos la materia. También otros alumnos de otras materias y de otras universidades. Agradezco la presencia de ustedes. Si tienen otra consulta, otra duda, algo que no les haya quedado claro. Por ejemplo, si el RTL es de muy, digamos, muy bajo, alta frecuencia, y quiero, digamos, conectarme a la FM comercial, usted mencionó de que se puede, digamos, agregar un mezclador, algo así, o Sí, un mixer. bueno, en este caso, por ejemplo, sí, en este que habíamos visto acá,
Bueno, en ese caso, este trabajo lo hizo ahí el profesor Huánuco con un becario, porque bueno, en ese momento teníamos este receptor, nada más que trabaja hasta 1,7 GHz, y este módulo lo teníamos en 2,4 GHz. Entonces básicamente acá hubo que hacer un pequeño módulo con un mezclador para llevarlo al rango de frecuencia en que trabaja este. Eso más que nada por una limitación de este hardware. Lo mismo en el rango bajo, como vimos acá arriba. Acá. Por ejemplo, una de las diferencias entre estos receptores y estos es que estos arrancan, como dijimos acá, más o menos de los 24 MHz. Entonces, si queremos capturar, por ejemplo, la parte de HF, bueno, vienen módulos que son up converters, una placa aparte que yo puedo poner que lleva todo el rango de HF a este rango de frecuencia. Y si no, por ejemplo, en este tipo de placas, tiene un modo especial, un modo de muestreo directo, donde yo puedo capturar esa zona de HF. Entonces, eso depende un poco de la placa. Por lo general, estas placas, bueno, esta Line creo que tiene un modo para baja frecuencia, pero suelen arrancar de los 30 MHz más o menos para arriba. Y llegan, bueno, en este caso hasta 3,8 GB, en estas otras hasta 6 GB, digamos, tiene un alcance bastante ampliado en frecuencia, pero inician en un rango de los 30 MHz más o menos. Entonces, si uno quiere capturar la parte más baja, tiene que poner una placa anterior, que es un up converter, que me mapea toda esa zona a una zona superior en frecuencia, ¿no? Que son mezcladores, básicamente, ¿no? Pero depende mucho de la placa que uno está utilizando, ¿no? Como decían, o bueno, para esto que llega hasta 1,7 GB, si uno quiere capturar algo que esté más arriba, también tengo que poner un mezclador para bajar a la zona que uno quiere. Tengo una inquietud con respecto a las frecuencias de radioaficionados. ¿Ha habido alguna Sí. actualización o cambio con respecto a eso en los últimos años o cuál fue lo último? La verdad que no, algunas modificaciones menores, pero digamos, eso uno lo puede bajar directo para, digamos, conocer exactamente por ejemplo, acá, a ver, un segundito que lo abro. Un segundo. Eso uno puede bajar de la página, acá estoy abriendo. Por ejemplo, acá, de la CNC, uno podría, bueno, lo que es la COM, bajar lo que es para estar actualizado en cuanto a las asignaciones de frecuencia. En nuestro caso particular, bueno, lo que solemos utilizar bastante es la banda de los 70 centímetros, que está en la parte amarilla acá, que está más o menos, sí, entre los 430 y los 440 MHz. Y también la parte de VHF, que está de 144 a 148 MHz, más o menos. Sí, eso suele haber pequeñas modificaciones. Bueno, justamente, digamos, la idea también es a través de estos sistemas hacer uso de estas bandas, ¿no? Porque son bandas que están disponibles y que también si uno no las utiliza se pueden ir perdiendo, ¿no? Como bandas para uso, para este tipo de, digamos, más allá de lo que son digamos, la parte de fonía, pero para hacer todo este tipo de experimentación creo que es muy, siempre consultando para qué destino cada una de las bandas y cuáles son los anchos de banda que se pueden utilizar, pero teniendo una licencia de aficionado, uno puede hacer uso de estas bandas para hacer este tipo de experiencias, ¿no? Alejandro, yo para ampliarle el Sí. concepto Ajá. al doctor Servini,
Si usted lo quiere conocer a nivel nacional, el ente nacional de telecomunicaciones, el ENACOM, sería quien le puede proporcionar esta información. En el caso de que usted quiera esta información ya tratarla a nivel internacional, global, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, es quien le puede brindar esta información a nivel global en las distintas regiones. Claro. Sí, incluso vienen sí. Incluso eso cambia muchas veces entre un país y otro, también hay que consultar. Hay cosas Muchas que por ahí- gracias, gracias. Bueno, no hay por qué. Sí, hay ¿Y algunos qué año detalles que tenés? también son distintos entre un país y otro, eso hay que tenerlo en cuenta también y ver qué aplica, ¿no? Para nuestro Se da país. mucho en las zonas limítrofes de nuestros hermanos latinoamericanos que por ahí, por distintas normativas, estamos interfiriendo o no están interfiriendo cuando no se coordina regionalmente el uso del espectro. Pero bueno, creo, ingeniero Carlos, que con esto estaríamos ya finalizando, finalizando para estar en tiempo y en forma como tiene que ser. Y no, Bueno. Una última Lo, pregunta, lo profesor. único, No sé las si podría. personas que, la persona que hizo la consulta sobre, ¿cómo es? Sobre LoRa y la otra persona que hizo sobre radar, digamos, si está interesado ahí bueno, en la presentación, y creo que la mencionó el profesor, en mi email es carloservini@gmail.com, bueno, bienvenidos si se quieren poner en contacto, va a ser un gusto ahí poder ayudarlos en lo que podamos. también pueden llegarse por la Universidad Tecnológica Nacional Sí, sí. y directamente acá están viendo ir al laboratorio de comunicaciones y nosotros desde el laboratorio de comunicaciones con el ingeniero Luis Contreras les podemos indicar con quién comunicarse, sea esa la inquietud o cualquiera de las otras que tengan que ver con el tema de comunicaciones. Nuestra universidad maneja distintas tecnologías, protocolos y demás que si no somos específicamente del laboratorio nuestro, cualquiera de los otros laboratorios que tiene la universidad en conjunto, les puede llegar a ser útil. Realmente la universidad está para esto. Lo que sí les voy a contar, bueno, estamos en esto de estas nuevas modalidades que se implementan ahora de la tecnología, que es virtual. Si estuviéramos en un auditorio todos juntos, lo más probable es que estaríamos diciendo: muy bien, ingeniero Servini, muy buena charla, felicitaciones. Desde el Laboratorio de Comunicación, en conjunto con el ingeniero Luis Contreras, le agradecemos haber participado de esta charla. Hoy por hoy es virtual, ustedes tienen en sus respectivas computadoras, detrás en sus propias pantallas, reacciones que pueden también mandar para hacerlo un poco más dinámico a esto. Lo que les voy a comentar a partir de ahora, con esto estamos dando por finalizada la cuarta jornada de TECOM 2023. En las próximas fechas de las TECOM las están viendo en pantalla. Tenemos un día doble, el último. Normalmente, históricamente, solíamos tener siempre un día doble, en el cual se va a dar el próximo día miércoles 28 de junio, como era históricamente, a las 18 horas, el ingeniero José Alberto Romero, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Ahí tienen el link en pantalla, si no, lo van a poder disponer si van por el laboratorio. Vamos a tener la posibilidad de brindárselo, va a haber un QR seguro o el mismo link para que lo puedan copiar. Tienen el ID de la reunión y el acceso para las dos charlas, ¿sí? Eso va a ser a las 18 horas el próximo día, miércoles 28 de junio. Alta disponibilidad en redes de pequeños ISP o redes IP, ¿sí? Y ustedes saben que nuestro país hoy por hoy está haciendo un gran despliegue en cuanto a fibra óptica. En esta charla justamente de las 18 se va a tocar alguno de esos temas. Y luego a las 20 horas vamos a tener una segunda charla que van a ser consideraciones para el diseño de la aviónica de un satélite. Esta charla va a ser, como le estoy diciendo, el día 28 a las 20 horas, luego de la primera que va a ser a las 18 horas. El
disertante será el ingeniero Carlos Daniel Caruso, un conocido de la casa, ex CONAE, quien tiene una amplia experiencia en el ámbito satelital y nos va a brindar sus conocimientos una vez más. Con esto damos por finalizada